Uno de los más sentidos reclamos populares es la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. Pero esta acción, que parece noble y es apoyada por la gente, ¿solo tiene beneficios o también hay riesgos? Riesgos o no, el dinero de los partidos siempre tiene que ser público. Es la única manera de que otras manos, y no necesariamente limpias, entren a la política mexicana. Esto es Desde la Trinchera. Comenzamos. Nuevamente tenemos en puerta una iniciativa para reducir el financiamiento de los partidos políticos en México. Morena quiere que se le bajen 50% y ofrece en su propio partido una disminución de hasta el 75%. Sin embargo, los partidos de oposición, el PRI, el PAN, temen que esto sea una maniobra para que Morena sea preponderante entre todos los partidos, ya que siendo el partido con una mayoría abrumadora, es el que más dinero va a recibir. ¿Cuáles son los riesgos de disminuirle el dinero a los partidos? ¿Cuáles las ventajas? Mi socio Rubén Cortés y yo tenemos hoy un invitado de lujo que mucho sabe del tema. ¿Sabe por qué? Porque él dirigió el Instituto Federal Electoral. Estamos hablando de Luis Carlos Ugalde, el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia. Luis Carlos, te damos la bienvenida y un primer comentario sobre este tema. Gracias, Pancho. Rubén, gracias por invitarme. Esta propuesta no es nueva. Llevo yo recordando que quizá desde hace 10 o 15 años, cada año hay algún diputado que hace una propuesta. Si contáramos las que hay en el Congreso, seguramente debe haber más de 200 o 300 iniciativas. Esta última que está haciendo Morena y que hizo Mario Delgado con Tatiana Cloutier hace algunos meses y que hoy se está retomando, en realidad lo que quiere hacer es reducir el dinero a los partidos, que me parece que es correcto, y yo explico por qué. Pero lo están envolviendo en esta nueva tendencia de la austeridad, como si la austeridad fuera la guía moral de política pública que todos debiesen adaptarse. Entonces ahora están queriendo meter la austeridad dentro de la lógica de los objetivos del sistema electoral. Y yo creo que un sistema electoral, un sistema democrático, tiene otras prioridades antes que la austeridad, como dar certeza, propiciar el pluralismo, generar gobiernos responsables. Esos son los objetivos centrales. Si tú puedes mantener esos objetivos y además tener un sistema que cueste menos, bienvenido, pero no debe ser la austeridad la guía hacia la cual todos debamos abocarnos. Creo que ese es un error conceptual que da la idea de que se trata más de propaganda electoral que de un ánimo de corregir las deficiencias del sistema electoral, que por cierto son muchas. ¿Ves? Doctor, si la democracia es cara, bienvenida sea la democracia. Pero puede mantener los mismos objetivos y los mismos logros de pluralidad, certeza, transparencia y costar menos. De hecho, Rubén, yo creo que el exceso de dinero ha podrido a los partidos. Cuando tú eres una organización política y estás en la oposición, como lo hacía la izquierda, el Partido Comunista, el PRD en los años 70 y 80 o el PAN, estaba lleno de voluntarios, de trabajo de base, de trabajo de combate. Cuando los inundaste de dinero a partir de los años 90, se burocratizaron los partidos, se corrompieron los partidos, los liderazgos de calle se convirtieron en liderazgos de escritorio y eso creo que, como ha dicho Jorge Alcocer, hoy funcionario del gobierno, jodió a los partidos. Y yo creo que en parte es cierto. Reducir y revertir la tendencia de exceso de dinero público puede tener el efecto virtuoso, si se hace de forma gradual, de fortalecerlos. Yo sí creo que es un exceso de dinero y que puede reducirlo a lo largo de varios años y mantener el esquema de pluralismo. ¿No compartes entonces inquietudes como la expresada por Beatriz Paredes en el sentido de que reducir el dinero público a los partidos políticos es abrirle la puerta al dinero privado e incluso al dinero sucio para que en política se puedan meter a influenciar de un lado o de otro? Ese dinero ya entró a la fiesta hace mucho tiempo. Y eso significa que nuestro modelo de financiamiento público ha fracasado para el propósito de evitar que el dinero privado entre y compre a la política, porque desde al menos hace unos 8 o 10 años
a la par de que tenías mucho dinero público en los partidos, empezó a entrar una cantidad de dinero por debajo de la mesa de desvío de recursos públicos, de dinero de particulares, contratistas, constructores que quieren comprar acceso a los contratos del gobierno y del crimen organizado. Eso ya es una realidad. A pesar de los mecanismos que hay para impedirlo. Sí, claro, por supuesto. Es que no hay mecanismos inteligentes para impedirlo. Lo único que hay en el sistema es prohibiciones de que no puedes obtener dinero privado ilegal. Está prohibido que haya desvío de recursos públicos y está ocurriendo. La estafa maestra que acabamos de conocer es parte de este entramado de dinero que se desvía, entre otros propósitos para fondear campañas. Está ocurriendo y ha ocurrido en los últimos 10 años. Que lo diga la ley no significa que ocurra en la práctica. Hoy tenemos mucho dinero público a los partidos y tenemos muchísimo, excesivo dinero por debajo de la mesa que está canalizado a pagar campañas políticas. Entonces, lo que tenemos que hacer es decir, vamos a reducir el presupuesto público a los partidos de forma gradual a lo largo de varios años para no ponerlos en riesgo de sobrevivencia. Yo creo que es correcto hacerlo gradualmente. Es una lógica gradual y, por otra parte, atacar el problema central de la democracia, que es el dinero ilegal que fluye por debajo de la mesa, de desvío de recursos públicos y de empresarios que quieren comprar contratos futuros. Y eso sí hace mucho más daño porque significa que muchas asignaciones directas de obra pública, muchas contrataciones son decididas no con base en calidad y precio, sino con base en que tienes que pagarle a quien te dio dinero para tu campaña. Eso está ocurriendo, eso ha ocurrido y yo creo que eso tiene un costo mucho mayor que el dinero que el INE da a los partidos. Luis Carlos, tú en una investigación que publicaste junto con María Amparo Casar, bajo el título de Dinero bajo la mesa, decías que es casi general que los topes de campaña se violen hasta 10 veces más. ¿Sí? Que, por ejemplo, una campaña que pudiera estar en 4 millones se gastan 40. Sí. Y que en realidad estos topes nunca se están respetando. ¿Qué nos comentas al respecto? Nosotros hicimos esta investigación durante varios años. Platicamos desde candidatos, excandidatos, excoordinadores de campaña, operadores de campo, donadores, la gente que da lana, publicistas, a todos los de la industria de las campañas. Y nuestra unidad de análisis fue la campaña de gobernador. Esa fue nuestra unidad de análisis y detectamos, haciendo un cruce de información, tanto la información oficial como la información de los operadores que hacen las campañas, como del gasto realizado, que en promedio una campaña de gobernador en México, su tope legal es 50 millones, más o menos. Y en promedio, si tú quieres ser un candidato competitivo a gobernador, debes gastar o andas gastando como 500 millones de pesos, algunos mucho más, otros mucho menos, pero 500 millones. Eso quiere decir que más o menos 450 millones de lo que gasta un candidato a gobernador competitivo en México proviene bajo de la mesa. Contratistas, dinero desviado de recursos públicos. Y algo muy importante, y esto hay que decirlo, platicamos con donadores de campañas. Y entonces nos decían, mira, yo le doy dinero a un candidato simplemente por pagar el cover de entrada al antro. Es una manera de saber que me va a considerar para los contratos. Si necesita o no el dinero para su campaña, no me importa. Me importa dárselo. Si se lo mete a la bolsa, aún mejor, porque eso significa que va a haber más complicidad. De tal forma que estos donadores que están comprando boletos de entrada al antro de los contratos públicos, en realidad lo que están haciendo es inflar el costo, hacerlo ficticio y entonces se ha encarecido la industria de una manera, pero es sobre todo por el tema de tener acceso a contratos de gobierno. Una de las soluciones que damos en el estudio Dinero bajo la mesa, María Amparo Casar y yo, es que una de las formas más importantes para atacar el exceso de dinero bajo la mesa es hacer que el pago prometido sea muy difícil de cumplir. Es decir, si tú eres candidato y yo te doy dinero, pero tú como candidato después gobernador, está muy complicado que puedas darme el contrato de forma directa porque hay que licitarlo, porque es muy complicado hacer una excepción, porque todo el mundo te vigila. Entonces yo, donante, voy a decir, Rubén, le voy a dar 10 pesos hoy y quién sabe si pueda darme la carretera, porque está muy difícil que él pueda manipular las bases. Esa es la solución más relevante, romper el trato de negocio, el modelo de negocio de te doy para que me des después.
Moviéndonos un poquito del tema de los recursos, del dinero de los partidos, tú has dicho y has escrito también que hay riesgos de que volvamos a un bipartidismo, digamos, Morena-PAN, por cómo se está configurando todo el sistema político, el sistema de partidos en México, perdón. Abúndanos un poco sobre Mira, esto. lo que pasó en 2018 fue que el PRI se colapsó en número de votos. El PRI había sido el partido de centro y jugaba una suerte de bisagra ideológica y te iba nivelando las posiciones del espectro político, y eso generaba una suerte de centrismo porque todos los partidos trataban de pegarse al PRI un poco y el PRI jugaba de los dos lados, de la derecha o de la izquierda. Después de 2018, que el PRI se colapsó por la derrota histórica que sufrió, y esto se ratificó en 2019 en las elecciones locales. Lo que tuviste en 2019 en las 6 elecciones locales es que Morena obtuvo 1.9 millones de votos. El PAN obtuvo 1.7 millones de votos y luego el PRI obtuvo 640,000 votos. Entonces, lo que estás viendo es emergiendo dos formaciones políticas, aquí y abajo la chiquillada. Y el problema de lo que yo veo en el PRI es que, salvo que el nuevo presidente Alejandro Moreno tome una batuta real de oposición, si no lo hace y si los gobernadores del PRI continúan en una suerte de prudencia extrema con el gobierno, más bien. cohabitación, porque requieren recursos, requieren apoyo federal, eso puede hacer que el PRI siga una ruta de declive, que en 2 o 3 años lo lleve a ser un partido marginal. Si eso ocurre, y ojalá no ocurra, lo que te vas a generar es una grieta en donde el centro político se te colapsa y entonces se te quedan dos fuerzas políticas, Morena y el PAN, y lo que eso genera en los sistemas de partidos es generar la polarización. No, claro, deja tú eso, sino la polarización que va a haber en la sociedad. Así es, y eso me parece que es muy lamentable. Feroz. Por la polarización. Me parece que México requiere un partido centrista como es el PRI. Me parece que el pluralismo de los partidos requeriría que el PRI se parara y caminara y fuera otra vez una opción atractiva. Ojalá sí sea, pero hay muchas dudas de que puedan lograr. Veo que al PRD ni lo nombraste. El PRD es un partido que hoy está en un experimento que podría ser exitoso. Con otra marca podría posicionarse otra vez, aunque le llevaría muchos años poder ser otra vez una fuerza importante. Y con eso nos vamos. Se fue rapidísimo Doctor, el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por esta Pancho, breve gracias, plática. Doctora, gracias. Breve pero sustanciosa plática. Nos vemos la semana que entra, 22:45, aquí en ADN 40. Lo estaremos esperando mi socio, Rubén Cortés, y un servidor, Francisco Garfias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, encantado. Que tenga buenas noches.